El ciclo continúa y termina hoy con estas terceras charlas que tenemos y sigue la misma línea dentro de la identidad filosófica. Muchos de los asistentes que estáis hoy aquí, algunos repetís, otros venís por primera vez. Recordar simplemente que este ciclo obedece a una necesidad que tiene esta escuela por reivindicar una forma de filosofía que realmente pueda servir para la vida. Y decíamos, o hemos dicho estos días, que una de las formas más prácticas en las que se puede aplicar la filosofía es precisamente para determinar eso tan fugaz y tan inasible como es la identidad, ¿no? Ese quién somos o qué somos. Y hemos estado viendo a lo largo de estos días, de ayer y de antes de ayer, y seguiremos viendo hoy, distintas perspectivas sobre la vida al fin y al cabo y sobre el individuo, viéndola desde distintos modelos de hacer filosofía, porque al fin y al cabo son distintos modelos de vivir y de pensar. Y lo hacemos así porque obedece esto a una de las características de nuestra escuela, y es el eclecticismo, un sano eclecticismo que estamos convencidos de que nos permite acercarnos mucho más los unos a los otros y también acercarnos a nosotros mismos, algo que hoy además vamos a tratar de una manera bastante concreta con los filósofos que nos tocan, y encontrar de alguna forma ese sentido de la vida tan esquivo y que tantas veces uno anhela por encontrar, ¿no? Este ciclo, también lo he explicado estos días, está en consonancia con el Día Mundial de la Filosofía, que celebra la UNESCO desde hace ya bastantes años, aprovechando en noviembre, el penúltimo jueves del mes, es decir, el que toca la semana que viene, que es cuando haremos una obra de teatro que representa de alguna forma o resume nuestro curso de filosofía, siguiendo como si fuese un camino tanto cronológico como geográfico. Pues la UNESCO celebra ese día desde hace años como el Día Mundial de la Filosofía. Y cogió ese día porque de alguna forma considera que coincide con la fecha en la que aproximadamente se cree que nació y murió Platón, que de alguna forma probablemente simbólica se considera que nació y murió en el mismo día, y más o menos por esas fechas. Y se celebraba esto en la Vía Medici, la Vía Careggi, a través de un banquete que simulaba el banquete que aparece en el diálogo del banquete de Platón. Entonces todos los años allí se celebraba ese banquete. Y nosotros lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, lo hemos celebrado, y ha sido una actividad siempre muy bonita, porque por más años que la hacíamos, y creo que en ese sentido ninguno de los acropolitanos que están aquí presentes me pueden dejar por mentiroso, por más que la escuchábamos, siempre salía algo nuevo. Es curioso. Probablemente porque nosotros también hemos ido cambiando a lo largo de los años y hemos sido capaces de apreciar nuevos matices en ese mismo discurso. Y este año hemos preferido o hemos decidido hacer un giro, aunque hemos hecho una representación también relacionada con la filosofía neoplatónica hace una semana, en el mes de octubre. Hemos preferido en este ciclo sobre la identidad tocar esa forma de ver la vida desde distintas perspectivas, para aprovechar un poco esa enseñanza. Hoy en la mesa me acompañan 3 filósofos, porque como sabéis también en estos días hemos aunado también el arte y la filosofía, de alguna manera, que son muy contemporáneos. Nos hemos ido acercando poco a poco a nuestro tiempo, y aunque son charlitas muy cortas, vamos a dar 20 minutos a cada ponente para poder exponerlo, porque realmente menos es casi un insulto a veces al propio autor al que se está tratando de exponer, ¿no? Y vamos a tener hoy a Rubén Darío, lo voy a decir por el orden, hemos cogido el orden de la fecha de la muerte. El primero que falleció en el 1916 fue Rubén Darío. Entonces va a empezar Rubén Darío, que como poeta es también filósofo. De hecho ya sabéis que en el mundo clásico, en la filosofía clásica, la filosofía y la poesía estaban muy relacionadas. Luego vamos a continuar con Carl Gustav Jung, que murió en el 61 y que de alguna forma representa también muy bien una manera de pensamiento específico de nuestro tiempo. Y terminaremos con Hannah Arendt, que fue la última en morir, si no recuerdo mal, en el 75, que también nos va a plantear una visión
propia de los discursos de nuestro tiempo, que esto es algo también que hemos recalcado, ¿no? Cada época, cada momento tiene sus discursos, tiene su problemática, tiene de alguna forma su perspectiva, ¿no? Y terminamos entonces con una perspectiva que nos acerca mucho a nuestro tiempo presente. Así que sin más le voy a dar la palabra a María Ángeles Moreu Pérez Artacho, que nos va a hablar de Rubén Darío. Ella es graduada, es publicista, está graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y también está graduada en Historia del Arte y está ahora haciendo su estudio enfocado al doctorado en esta materia y por lo tanto pues hemos considerado que era una persona idónea para poder tratar este tema. Bueno, entonces le voy a dar la palabra, como decía, a María Ángeles Moreu para que nos hable de Rubén Darío. Muchas gracias. Pero yo creo que así se me escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí, al fondo, perfecto. Bueno, pues la verdad que Juan Manuel lo ha introducido muy bien, pero yo quería dar un pequeño matiz a esto porque realmente os preguntaréis, en mitad de un ciclo de filosofía contemporánea que pinta un poeta como Rubén Darío. Y es que verdaderamente entre la poesía y la filosofía hay una delgada línea, muy delgada, creo yo. Porque si lo pensamos, los filósofos son personas que sacan de dentro cosas fundamentales, ideas, conceptos que nos hacen reflexionar y que se transmiten a través del lenguaje. Y esto es lo mismo que hace un poeta. Solo que a veces el poeta le da un poco más de importancia a la parte estética y por eso tiene una forma más bella. Pero hay muchísimos filósofos, como los que nos habéis acompañado, yo creo que lo habéis visto, hay muchísimos filósofos que hablan de una forma muy poética y que incluso hacen poesía. Así que yo creo que dentro de la filosofía hay mucha poesía y sin lugar a dudas dentro de Rubén Darío hay mucha filosofía. Entonces, es difícil resumir la vida de Rubén Darío, porque una persona que no vive demasiados años, él nace en 1867 en Metapa, en Nicaragua, y muere en 1916 en León, en Nicaragua también, regresa de nuevo a su tierra natal para morir. Y no vive demasiado tiempo, pero ciertamente vive una vida en la que vive muchas vidas. Y es muy difícil resumirlo todo y contároslo y que tengáis una idea. Entonces lo que os quiero transmitir es con unas pinceladas cómo él vive esas circunstancias de su vida. Es una persona que se ve constantemente entre diversas dicotomías y que esto le afectan profundamente y lo marcan en su obra y como persona. La primera dicotomía, o entre los dos extremos que se mueve, es por un lado el tener un buen estatus social, el tener recursos y el no tener nada, y el convivir constantemente con la inestabilidad material. Esto se dará sobre todo a lo largo de la situación que más se le dará a lo largo de su vida y que ciertamente, pensémoslo y pongámonos en su lugar, es algo que nos hace ser inestables, ¿no? El no tener esa seguridad de mañana podré seguir viviendo aquí, tendré una casa, podré seguir adelante, cómo me costeo esto, mi profesión como poeta no me está dando demasiado dinero, pero es mi vocación, es a lo que yo me entrego. Y pues esta es una situación que se le da constantemente, pero también vive otras muchas situaciones y momentos a lo largo de su vida donde es diplomático, donde como periodista pues toma un gran renombre y la verdad que se ve con mejores recursos. Por eso digo que se ve entre dos puntos muy extremos. Otra situación en la que él se encuentra es en cuanto a la identidad como nación. Como nación me refiero a como origen, a dónde pertenezco, cuáles son mis raíces, ese sentido de pertenencia, de hogar. Rubén Darío es una persona que es nicaragüense, pero que a lo largo de su vida vive en todo el mundo. En Centroamérica, al principio vive en distintos países de Centroamérica, luego se va expandiendo hacia el sur, llegando a toda Iberoamérica, pero termina llegando hasta Europa y incluso vive un tiempo en Nueva York. O sea que es una persona que podríamos decir es ciudadana del mundo. Ese sentido de pertenencia a un lugar es algo que como humanos, como nuestra propia identidad como seres humanos, como individuos, es fundamental, ¿no? Y algo que influye muchísimo en él, porque no siempre puede vivir en el lugar que él considera su hogar.
no siempre tiene un lugar donde formar un hogar y no siempre tiene una ubicación donde poder establecerse y hacer su vida. Y esto ciertamente también genera mucha inestabilidad y le afecta muchísimo. Pero sin embargo, a través de esas vivencias a lo largo del mundo, le hacen entender muy bien ese concepto romano que viene de la antigüedad y que recoge muy bien el estoicismo de ser ciudadano del mundo. Él se da cuenta de que en realidad su hogar va con él, está dentro de sí y no lo marca al exterior. Y esto es muy importante, pero no siempre es fácil de llevarlo al día a día. Y por último, su última dicotomía es en cuanto a sí mismo. Rubén Darío es un hombre extremadamente espiritual, extremadamente sensible, extremadamente profundo. Tiene un sentido heroico de la vida, un sentido, digamos, casi religioso, y esto lo explicaré más adelante porque no me refiero a la religión que hoy conocemos o lo que conocemos como religión. Y del otro lado tenemos un hombre que es completamente caótico, que la condición humana lo lleva siempre a los peores momentos de su vida, donde los más fatalistas, como él dice, momentos fatales que me hacen sentir la profunda tristeza y que se deja abatir por sus propios vicios, ¿no? Y aquí vemos esa lucha interior del ser humano que intenta elevarse y transmutarse y que no siempre lo consigue, pero esto es humano y nos pasa a todos. Una vez que os he presentado a Rubén Darío, viendo un poco cómo es él, acercándonos a él, que yo creo que es lo más importante, más que su vida en sí, vamos a ver cuáles son las ideas fundamentales y la filosofía que hay en su obra y en su poesía. Realmente Juan Manuel hablaba de que en nuestra escuela son muy eclécticos y Rubén Darío recoge también ese eclecticismo. Veremos que tiene un gran bagaje de influencia y filosofía y de pensamiento a lo largo de su propia obra. Pero no podemos hablar de Rubén Darío sin hablar del modernismo. Sería algo imposible de separar. De hecho, en el mundo hispanohablante, que es donde más influencia tiene Rubén Darío, aunque también tiene influencia en otras zonas, por ejemplo en París, que no son hispanohablantes, pero que él también realiza muchas aportaciones artísticas allí, se habla del rubendarismo. En vez del modernismo se habla del rubendarismo y muchas veces se marca en el momento en el que él empieza a publicar su obra. Su primera obra se llama Azul, en 1888, y en el momento de su muerte en 1916. Así que fíjense la influencia que tiene esta persona. El modernismo es un movimiento que no solamente es artístico, es verdad que a través de todas las artes, no solo de la poesía, sino de la pintura, de la escultura, de las artes decorativas, incluso que se empiezan a desarrollar muchísimo, de la escultura, se ve en el arte esa expresión de lo que es ser un modernista, de lo que es el pensamiento del modernismo. Pero en realidad es una forma de pensamiento, es un cambio social que debe de darse y que impera. Hay un grupo de personas que se sienten profundamente en rebeldía con el momento que están viviendo y deciden que eso debe de cambiar. Lo transmutan y lo expresan a través del arte, pero es algo que está dentro de ellos, es como un momento consciente, ¿no? De esto no puede seguir así, tengo que cambiarlo y tengo que hacer algo para que este mundo en el que yo vivo, por lo menos alrededor mía, cambie. Y es que Rubén Darío es un gran idealista. Rubén Darío no es solo poeta, no es solo un diplomático, no es solo escritor, no es solo periodista, es sin lugar a duda una persona idealista, porque lucha por cambiar su mundo y sus circunstancias. Y esto es muy importante, porque no es solo arte, no es solo poesía, quieren cambiar algo en los demás y transmutar. Vamos a ver. El modernismo surge, y cuando estoy diciendo modernismo estoy poniendo a Rubén Darío, no quiero que se me pierdan, pero es importante ver que el momento social e histórico en el que se desarrolla este movimiento es un momento de profunda crisis, entre comillas, aunque aparentemente hay un gran progreso, y está el progreso de la técnica. Estamos hablando especialmente del último tercio del siglo XIX, donde la industrialización pues impera en la sociedad, el utilitarismo, es el auge del capitalismo, del aburguesamiento de la sociedad. Es lo que Hegel diría, es una sociedad que
tiene como principio el fin egoísta. Y esto es terrible. Y hay muchas personas, estos artistas, que se dan cuenta de que esto no puede seguir así. Tienen que volver a esos valores fundamentales pues sobre todo de la tradición clásica, que son profundos, que son bellos y que buscan unos ideales por los que luchar y por los que transmitir, para hacer una sociedad mejor. En el modernismo podemos ver, sobre todo en el artístico, esa moral estética. Ellos hablan de una moral estética porque a través del arte y de trabajar el sentido estético y de sensibilidad pueden cambiar a las personas. Y hay dos valores fundamentales en esta moral estética, que sería la libertad y la belleza. Aspiran a eso. Hay libertad porque no hay limitaciones. Piensan que algo que surge de dentro, de lo más profundo del ser humano, no puede tener limitaciones. Y por sí, en sí, es bello. Y esto no debe de coartarse. De esa belleza y de esa libertad la trabajarán a través de una especie de método, de herramienta, que es la sensibilidad. Y es muy curioso porque para ellos la sensibilidad es un juicio puro, lo definen así. Y ahí vemos esa influencia kantiana, ¿no? Por eso vamos viendo que hay influencia filosófica. Esta sensibilidad es la que hace que uno no se sienta, no es una sensibilidad que se va cambiando a través de lo externo y se ve influenciada por lo externo, sino que lo que cambia es de dentro hacia afuera, y esto es muy importante. No es el exterior el que cambia a la persona, sino el interior. Y luego esto nos lleva a ver el arte como una forma de vida. Uno de sus lemas es vivir el arte como vida y la vida como arte. Y esto quiere decir que estos ideales tan bellos y tan bonitos no se quedan solamente en hacer un poema, sino que lo llevan a cada punto de su vida. Y esto es filosofía práctica. Y esta es la idea. A través de toda esa confluencia de ideas, de ideales y de valores, ellos van a ir haciendo un conjunto de influencias filosóficas que verdaderamente muy eclécticas y que son las que van a redefinir esa filosofía y ese ideario que tiene el modernismo. Que pasamos desde el voluntarismo nietzscheano, esa fuerza de la voluntad de poder, al naturalismo de Bergson o a la estética que tiene o esos ideales bellos que tiene el idealismo alemán. Pero sobre todo se ve una gran influencia clásica, donde vemos la influencia y las reminiscencias platónicas. Aquí hay una cosa muy interesante en Rubén Darío, que él hace muchísimos poemas con el tema del alma. El alma es fundamental en su obra. Y habla del alma a través de ese trabajo platónico y neoplatónico. En ocasiones habla del alma en sí, y hay un poema que se llama Alma mía, que es precioso y lo recomiendo, pero también muchas veces habla de esta temática a través del mito de Eros y Psique. No lo trata como tal, sino que está hablando de la historia de una princesa y de un príncipe, de la princesa y del caballero, de la mujer que debe de ser rescatada por un caballero. No quiero que lo veamos de esa forma tan lineal, porque en realidad lo que representa es que esa princesa, esa mujer bella, ideal, es el alma, es nuestra parte femenina, por eso lo ponen una mujer, y el caballero o ese príncipe que viene a rescatarla, en realidad somos nosotros. Somos hombres y mujeres, personas, que debemos de rescatarla, porque está encerrada dentro de nosotros, por eso hay que rescatarla. Y por último, quiero llegar a la reminiscencia y la influencia, que es muy grande, pitagórica. Si algo busca el modernismo es la armonía, y de hecho consideran la poesía un arte que está muy unida y ligada a las matemáticas y a la música. Iba a decir mística porque es algo místico, es un proceso místico en el que van elaborando los poemas. Los versos, la métrica, la cantidad de poemas que añaden en los poemarios tienen siempre unos números que son simbólicos y que siempre tienen relación con un sentido más profundo, siempre dicen algo. Y normalmente tienen mucha relación con Apolo, y por eso yo lo denominaría un pitagorismo apolíneo. Y esto es fundamental. Para ellos las palabras tienen almas, y cuando se juntan palabras con almas,
se genera una música. Esto me lleva a presentarle un poeta que, como él se autodenominaba, un poeta sacerdote. Sacerdote no en un sentido actual, sino en un sentido clásico. Esa persona que es transmisor y que es intermediario entre los hombres y entre los dioses. Él no era un intermediario entre dioses y hombres, sino un intermediario entre lo divino que tenemos nosotros y las personas que hay alrededor. Esto se puede transmitir y esto se puede no solo transmitir, sino hacer que llegue a lo más profundo de cada uno. Y esto es fundamental. Y con esta pequeña idea les voy a cerrar leyendo un poema que está incluido en las anáforas de Epicuro. Y esto es muy curioso, porque no es por nada. Epicuro es un filósofo clásico, tiene una gran influencia en él, muy interesante. Y anáforas es una palabra que tiene un doble sentido. Una anáfora es un recurso literario que se utiliza para ir repitiendo una idea, un sonido. Incluso las palabras se pueden ir repitiendo a través de los versos, como si fuera un hilo que lo va uniendo todo y que da continuidad. Pero una anáfora también es la parte más importante en la religión clásica, grecolatina, incluso en las orientales anteriores, donde la divinidad se hace presente. Ese momento de la ceremonia se llama anáfora y no lo pone por nada ni lo utiliza por nada Rubén Darío. Y presentándole de esta manera a esa anáfora de Epicuro, les voy a leer el poema Ama tu ritmo. Ama tu ritmo y ritma tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos, y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos, y al resonar tus números dispersos, pitagorizan tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, yo me presento, soy Juan Manuel de Faramiñán Fernández Fígares, soy director de esta escuela aquí en Granada. Profesionalmente soy abogado, soy doctor en Derecho y también soy doctor en Filosofía. Y bueno, la figura de la que voy a hablar, pues bueno, es muy querida para mí, porque realmente yo soy muy posmoderno, realmente. Me siento no solo moderno, sino posmoderno también, ¿no? Y muy hijo de mi tiempo, al que le reconozco muchísimos valores, a pesar de que es un tiempo en el que muchas cosas se desmoronan. Pero creo que es un momento para muchas oportunidades. Y en ese sentido, ayer cuando veíamos a Nietzsche, pues creo que ahí se abrió un momento, una época de oportunidades también para el ser, ¿no? Para poder ser más uno mismo y para poder encontrarse. Y realmente el itinerario, en este caso de Jung, es precisamente ese. O sea, desde muy temprano, la vida de Jung, igual que veíamos ayer con la de Nietzsche, es curioso. Yo hay 3 personajes que he estudiado especialmente, son Goethe, Nietzsche y Jung. Y todos están muy relacionados. La influencia de uno sobre otro, evidentemente, en el tiempo, es enorme. La influencia de Goethe en Nietzsche y la influencia de Goethe y de Nietzsche en Jung. Y en concreto del Fausto, que es el texto sobre el que yo hice mi tesis doctoral en filosofía, le influenció mucho tanto a Nietzsche como al propio Jung. La vida de Jung también, como la de cualquier ser humano, está dividida en etapas y esas etapas muchas veces nos van marcando. Probablemente nos deben ir marcando. Esa es la clave, que cada momento de nuestra vida realmente pueda suponer un gozne o una especie de rito de paso, como luego también lo van a llamar muchos. Jung en su infancia ya es un personaje inquieto. Quizá el periodo universitario es el periodo que siempre coincide, yo creo que también nos ha pasado a nosotros, es un periodo difícil en el que uno trata de encontrar un poco el sentido de sus pasos, tratar de ver hacia dónde quiere dirigirse. Pero realmente la figura, igual que ocurría ayer cuando veíamos a Nietzsche con Wagner, la figura que más va a marcar, para bien y para mal, al joven Jung es Freud.
del que luego se va a desligar bastante, pero al que él mismo le reconoce el gran valor, que yo también le reconozco, que tuvo en su momento de ser, y no en vano también, al igual que Nietzsche, Paul Ricoeur también lo denominaba también como uno de esos maestros de la sospecha, porque hizo en un momento de un materialismo muy acérrimo y muy exacerbado, como es finales del siglo XIX, todo el siglo XIX fue el positivismo lo marcó muchísimo, pues de golpe puso en duda la validez de todo aquello en lo que pensamos, ¿no? El origen de todo aquello en lo que pensamos, y esa seguridad sobre la que normalmente sustentamos nuestra propia identidad, ¿no? Sobre lo que somos conscientes. Y abrió un campo de estudio que, si bien Jung, de alguna manera, y bajo mi punto de vista, también desde el de Jung, probablemente el mío influido por el de Jung, se quedó muy constreñido y muy reducido, el de Jung se abre de una manera exponencial. Se abre realmente a un estudio y un análisis del individuo a través de un nuevo modo de entender el lenguaje simbólico que profundiza mucho más en la parte del inconsciente o del subconsciente, como lo llamaría Freud. Jung va a entrar en un concepto del inconsciente mucho más complejo, mucho más amplio, y realmente nos plantea realmente un lenguaje distinto, de manera que si nosotros entre nosotros nos comunicamos normalmente con las palabras para poder definir aquellas vivencias interiores que tenemos, con nosotros mismos nos comunicaríamos a través de un lenguaje simbólico. Es un lenguaje que, como sabéis, pues también aparece en el mundo onírico a través de los sueños, y también es el lenguaje de la imaginación. A partir de esa ruptura con Freud, de ese periodo crítico y por lo tanto muy productivo, Jung va a entrar en un proceso que media entre su crisis universitaria y su crisis también personal con su maestro en ese momento. Se inicia en un proceso que tiene su momento de auge precisamente coincidiendo entre el 14 y el 18, que como saben es el periodo de la Primera Guerra Mundial. Durante todo ese periodo, Jung, de alguna forma, que entiende que para poder sanar a otros primero uno debe de haberse sanado a sí mismo, se inmersa en el sí mismo, en su sí mismo, o mejor dicho, en busca de ese sí mismo, que tanto luego va a mencionar, a través de ese proceso de individuación que comienza de manera intuitiva, a través de un método que él va a denominar el de la imaginación activa, y que tiene mucho que ver con esa imaginación poética y con esa imaginación de alguna manera que no es fantasía, sino que es una apertura hacia adentro. Como sabéis, Jung distinguía como puntos base de las tipologías del individuo el tipo introvertido y el extrovertido, y a partir de ahí fue definiendo distintas combinaciones que se podían dar. Pero, grosso modo, la visión del hombre extravertido y de la mujer extravertida es que vive hacia afuera. Todo el sentido que le da a su vida está enfocado en aquellas cosas con las que se identifica. Son elementos en los que proyecta su identidad. Sin embargo, el introvertido o la introvertida lo haría de manera inversa. Se cierra sobre sí misma y trataría de encontrar una identidad en elementos sobre los que todavía no tiene, no sé si la palabra correcta sería ningún control, sino más bien no tiene todavía experiencia, no tiene un conocimiento certero, porque el equilibrio está siempre entre lo de fuera y entre lo de dentro. Y aquí aparece de nuevo ese concepto de lo apolíneo y dionisiaco que veíamos ayer con Nietzsche, que es una integración de contrarios. Un término muy junguiano y que me parece interesante, y que María Ángeles lo mencionaba en la propia figura de Rubén Darío, es el de la ambivalencia. Las divinidades griegas son ambivalentes. No podríamos decir que ninguna es ni buena ni mala al 100%. Todas tienen atributos que podríamos considerar como positivos o como negativos. Esa ambivalencia es una forma de determinar o de identificar un patrón constante en la vida que nosotros identificamos desde nuestra facultad racional, que es dual, y que es incapaz de percibir algo sin su contrario. De manera que tenemos que buscar una forma de integrar
que no es racional al 100%, pero que parte de lo racional y que tiene sobre todo mucho que ver con nuestra experiencia. Una experiencia que es al mismo tiempo extravertida e introvertida. La experiencia que uno puede tener cuando ama a una persona, cuando la ama de verdad, puede ser extravertida e introvertida al mismo tiempo. Si realmente hay una relación de dependencia, no de amor, estaríamos probablemente viendo una relación totalmente extravertida hacia afuera. Y si estuviésemos viendo una relación hermética en la que realmente no hay una comunicación entre ambos sujetos, estaríamos viendo una relación extremadamente introvertida. Es la unión de esos contrarios la que plantea este tema. Por lo tanto, como ideas fundamentales para entender a Jung, la principal de ellas es manejar, como él hizo y como dedicó gran parte de su vida, ese lenguaje simbólico. ¿Cómo acercarse a ese lenguaje simbólico? Pues a través del estudio y sobre todo el acercamiento a los mitos, a los cuentos, a todas esas figuras que a través de la historia de la humanidad han ido reflejando lo que él llama arquetipos. ¿Los arquetipos qué son? Pues realmente los arquetipos son la forma humana que tenemos de identificar eso tan inidentificable como es la vida. O sea, el ser humano tiene unos determinados patrones con los que traduce algo que es intraducible en sí y les otorga forma para poder aprehenderlos, para poder tomarlos, para poder cogerlos, para no sentir ese vértigo del que hablábamos precisamente ayer y poder acercarse de alguna forma a esa integración sin el peligro de ser fagotizado por esa sinrazón de la que hablábamos también ayer. Y otro elemento muy importante a raíz de este lenguaje simbólico es que Jung, cuando se acerca al concepto del inconsciente, se da cuenta de que ese inconsciente tiene como distintas partes. Hay un libro que les recomiendo para acercarse a Jung y que siempre recomiendo, que es una autobiografía, que no es que la escriba él entera, la escribe Aniela Jaffe, que fue discípula suya, pero que es una biografía autorizada por él. Hay quien prefiere leer biografías que hacen terceros, porque consideran que son más objetivas. Yo prefiero siempre ver y tratar de acercarme, partiendo de la base de que la objetividad absoluta es prácticamente imposible, viendo algo que me está queriendo decir ese autor. Y por lo tanto le doy un cariz o un valor a esa autobiografía porque me parece interesante para acercarnos y comprenderlo. Se llama Sueño, Pensamiento, o algo así, tiene Recuerdo y Pensamiento. Está en editorial 6 Barrals. Y la verdad que se acerca uno muy bien al personaje porque cuenta muy bien todas estas etapas que evidentemente hoy no tenemos tiempo para definir. Y luego hay otro libro que se llama El hombre y sus símbolos, que es un compendio de conferencias en el que la introducción que hace él también está muy bien para acercarse, antes de inmersarse en las obras completas de Jung, que como saben, pues creo que ya van por los 19 o 20 tomos, cada vez van sacando, están editadas en editorial Trota. Y que hay que diferenciar, hay unas obras que son más filosóficas y otras obras que son más propias del ámbito médico y psiquiátrico, y que evidentemente para el neófito en estos ámbitos pueden resultar muy, muy difíciles. Entonces, en esos estadios que relata, por eso decía lo de la biografía, en un sueño que él tiene, descubre como en un sueño, en su propia psique hay como distintos planos, distintos pisos que él va visitando. Y se da cuenta que de alguna forma, o percibe o intuye en el inconsciente del ser humano, hay una parte que él denomina con el tiempo inconsciente personal, en donde quedan de alguna forma atrapados aquellos elementos que no somos capaces de asimilar en el momento, aquellos elementos que nos van marcando, que van quedando recogidos a través de símbolos, para que en algún momento, cuando vayamos siendo capaces de asimilarlos, van a ir apareciendo en nuestra vida. Y más allá de ese inconsciente personal, del que Freud no habría salido, apenas se habría acercado, según Jung, se abre un campo inmenso que él denominó inconsciente colectivo. Un punto de la psique difícilmente comprensible de manera racional, en el que todos estaríamos integrados. Sería algo, luego cuando él estudia Oriente, es algo similar al concepto de mente universal que se tiene en Oriente.
Es un punto en el que precisamente, o desde el que precisamente, Jung considera que provienen nuestras raíces. Este es otro término muy interesante para entender a Jung, el concepto de las raíces. Porque las raíces de lo que somos se albergan para Jung en el inconsciente. Y del mismo modo que uno puede tener una planta que se seca en invierno y que pierde de alguna manera su vitalidad, vuelve a recobrar la vida cuando llega la primavera, gracias a esas raíces que se mantienen hundidas en la tierra, también en el ser humano, cuando muere y renace, no solamente porque pueda considerar que haya más vida, sino por las múltiples vidas que vivimos en esta, ahí el nutriente, el aspecto de nutriente que recibe siempre proviene de ahí, de esa parte inconsciente, donde la riqueza vital del ser humano es enorme. El proceso de integración, lo consciente y lo inconsciente, es el proceso que Jung llamó el proceso de individuación propiamente dicho, y que podríamos determinar o acercarnos al concepto de lo apolíneo como lo racional, la conciencia, y lo dionisíaco como esa parte de la naturaleza irracional que también está relacionada con lo inconsciente. ¿Y dónde se integran? En el concepto del sí mismo, que es algo parecido al concepto de rajas, tamas y sattva en Oriente, en el que el sí mismo realmente es un punto no intermedio, sino un poco más elevado. Es como un triángulo que nos permite contemplar al mismo tiempo ambos elementos extremos, lo consciente y lo inconsciente. Al hacer eso, el individuo se completa de alguna manera. Es un proceso, por eso le llama de individuación, porque no es un concepto de individualismo, que sería un concepto meramente consciente y propio del egocentrismo humano, sino que es un proceso en el que el individuo se hace a sí mismo precisamente por la integración de lo individual y de lo colectivo. Es decir, hay un elemento colectivo en nosotros. Es decir, no solamente el acercamiento a los demás se produce cuando salimos, sino también cuando entramos. Y nos encontramos con todos, aún dentro de nosotros mismos. Y es un proceso ambivalente, como decía al principio. Para resumiros un poco la idea de ese proceso, he cogido los puntos fundamentales del Libro Rojo, que es el texto que queda como fruto de ese proceso de individuación propio que he relatado al principio, el 14, de 1914 a 1918, en el cual va escribiendo un libro con un enorme contenido simbólico, de una enorme belleza. Si tienen oportunidad de ver las imágenes, se llamaba Libro Rojo porque estaba escrito en un libro rojo que él, de manera manuscrita, con letra gótica y dibujos góticos, fue realizando durante todo ese periodo. ¿Y los pasos cuáles son? Hay dos libros, el libro primero y el libro segundo. Esos libros se pueden resumir en un proceso que también podríamos, luego, yéndonos a Joseph Campbell o algunos que han estudiado la mitocrítica, son similares al proceso de desarrollo del personaje del héroe o de la heroína a través del periplo heroico. Lo primero es siempre un punto en el que hay que romper con lo que siempre se ha creído o se ha considerado que uno es. Hay un proceso de ruptura y por lo tanto hay un momento en el que uno tiene que abrirse a una inmensidad que no es fácil y que es comprensible para cualquier sujeto que está sujeto, valga la redundancia, al entorno en el que ha nacido, considerar, aunque solo sea por un instante, que todos esos valores inculcados por la cultura y por las personas que ama puedan no ser válidos para él o para ella, es un momento crítico para cualquier individuo. Sin embargo, ese proceso es fundamental en ese proceso de individuación. No quiere decir que luego no podamos volver a esos valores, pero tenemos que volver haciéndolos nuestros, no habiéndolos adoptado por el entorno. Y eso, por lo tanto, lleva a una muerte del yo, a una suerte de muerte, a una muerte cotidiana que se produce de manera constante, pero que cuando se hace a través de un ejercicio filosófico es un renacer de alguna manera, un volver a contemplar la vida como cuando se era un niño. A partir de ahí hay un elemento importante para Jung, que es la integración de la emoción y del pensamiento, porque este es otro elemento que luego va a estudiar en los casos de neurosis y de psicosis, que son los términos clínicos que generalmente utiliza Jung en su obra, en los que se encuentra que hay que integrar, hay que aprender a poder pensar y sentir en la misma dirección.
Precisamente las dicotomías humanas provienen de que no somos capaces de pensar o de considerar los mismos elementos que sentimos, y que evidentemente cuando se habla de sentimiento también podemos incluir ahí el elemento instintivo propio del ser humano. Esos valores que Nietzsche denunciaba que se habían negado a través de una moral muy férrea y muy específica, ¿no? Pero que hay que aceptarlo, y que no solo aceptarlo, sino hay que integrarlo. Eso en el libro primero, o Liber Primus. En el libro segundo, el siguiente paso es aprender a encontrar los límites de nuestra conciencia. Y eso parece fácil, pero es y supone una apertura a una inmensidad nuestra no racional, a darnos cuenta, o por lo menos aceptar la premisa de partida, de posibilidad, de que haya mucho más en nosotros de lo que somos conscientes, y evidentemente y por ende en los demás y en la naturaleza. Y aprender a encontrar los límites en los que normalmente nos vamos moviendo. Ahí aparece el concepto del descenso al infierno, descensus ad inferos, muy propio de la mitología, en el que evidentemente se encuentra uno en una especie de tensión dionisíaca, en una especie de catábasis permanente, porque no es un ciclo único a lo largo de la vida, estos procesos se van produciendo muchas veces. Y es un armar y volver a desarmar para volver a encontrar en el proceso de ensamblaje nuevos aspectos del uno mismo y de los demás. Y por lo tanto después hay una vuelta, un regreso al mundo, igual que ocurre en el mito de la caverna de Platón, que aquel filósofo que sale luego tiene que volver. Ha encontrado una visión de la vida, de sí mismo, pero no todo termina ahí. Tiene que volver de nuevo al mundo e integrar ahora una forma de vivir en la que todo esto está, entendiendo que el concepto de libertad, del que hablábamos también ayer, se encuentra en uno mismo y no en el entorno, ni depende del entorno. Y por lo tanto, con esto más o menos concluyo, con la idea de la muerte y de la resurrección, de la muerte cotidiana, del aprender o ser capaz de soltar un poquito esas riendas de la vida que nos parece o que creemos de manera equívoca que sostenemos entre nuestras manos, y aprender a dejar que ese proceso se produzca de manera natural, porque realmente para Jung esa inconsciente tiene una función compensatoria natural, no hace falta forzarla. Lo único es que hay que estar abierto un poco a ese mundo de nuestros sueños, de nuestra imaginación, de todas esas evocaciones que la poesía, el arte y la propia vida nos puede hacer. Y lo dejo con una frase muy bonita que dice Jung, que dice: eso que tanto anhelamos no se encuentra buscándolo. Sin embargo, solo los que lo buscan lo encuentran. Muchas gracias. A Juan Manuel Faramiñán Gilbert, que como pueden imaginar es mi padre, que hacía las preguntas ayer complejas. Juan Manuel es catedrático de Derecho Internacional Público y bueno, ha trabajado mucho a esta figura, la de Hannah Arendt, precisamente porque está además muy especializado en todo lo que es el tema del derecho a la paz y todos estos elementos a los derechos humanos. Así que cuando quieras, muy bien, habla alto para que te puedan oír por allá atrás. Perfecto, muy bien. Es un placer estar hoy con vosotros y vosotras, porque realmente con este ciclo vamos cerrando toda una forma de pensar, una forma de entender la vida y sobre todo una manera de vivir la filosofía. Y me diráis, ¿cómo? ¿La filosofía se puede vivir? Sí, se puede vivir en la medida en que integremos los conceptos en nuestro propio quehacer cotidiano. Y esto no es tan complejo como pudiera parecer o resultar, y es lo que en definitiva intentamos hacer en esta escuela. He elegido a Hannah Arendt y voy a dividir la exposición en 3 flashes. Una primera visión como una especie de escala de Jacob, ella que era tan adicta al Antiguo y al Nuevo Testamento, que los estudió profundamente y conocía muy bien, porque esa escala de Jacob que voy a utilizar son los distintos años que he elegido. Obviamente es una vida no muy larga, 63 años muere, pero muy intensa y apasionante, realmente apasionante, y he elegido momentos de esa vida que pueden ser como muy evidentes de la personalidad y del trasfondo que realmente esta mujer tenía. Y luego una segunda parte que me voy a apoyar en 2 obras de ella, La condición humana y Eichmann en Jerusalén,
para hablar de la condición humana y de la dignidad humana como dos elementos contrapuestos y ver en qué medida esos dos elementos contrapuestos son importantes. Para terminar, luego hablando de lo que sería la identidad. ¿Y la identidad con qué? Que esa sería la pregunta que tenemos que hacernos, la identidad con qué. Entonces empiezo con la escala de Jacob en el primer peldaño. 1906 nace en el seno de una familia de judíos secularizados en Hannover, Hannah Arendt. Ellos provenían de Königsberg, y no es curioso, Königsberg es donde estaba también Kant, porque para ella Kant va a ser, hay dos personajes, Kant y Karl Jasper, son dos personajes que influyen de una manera determinante en su vida. Bueno, venían de Königsberg, curiosamente. Y luego su padre, Paul Arendt, muere muy pronto. Ella tenía solo 3 años, afectado por sífilis, y se queda viviendo con su madre, con Martha Cohen, en donde pues, va a ser educada en el ámbito de una familia liberal. Tenía su madre criterios socialdemócratas en una época difícil y por tanto la formación que ella tiene es una formación muy liberal y sobre todo muy intelectual. Están en esos círculos de Königsberg, hay grupos realmente importantes. Una cosa que me llama la atención de estos momentos históricos es la cantidad de personajes apasionantes que van a tocarse, a veces simplemente como un rasguño, pero están presentes todos y todos ellos confabulan para realizar en esa confabulación vital un cambio social interesante. Entonces ella desde el principio se va a sentir judía y por tanto va a defender al sionismo al principio de una manera teórica y luego en los últimos años de su vida de una manera militante y muy importante, porque eran tiempos oscuros para Europa y para el mundo, como bien sabemos. Entonces, 1906, a los 3 años se queda pues huérfana y ahí empieza. Y en 1920, el segundo estadio que quiero, con 14 años se devora la obra de Kant de la crítica de la razón pura y le va a cambiar la vida. Tiene 14 años y le va a cambiar, va a ser trascendente en ella esa figura y también la de Jasper, porque lee Psicología de Concepciones del Mundo y Jasper también le va a influir profundamente. Luego se dirigen a Berlín, va a estudiar la obra de Kierkegaard y se va a ir formando de alguna manera, pero como es una mujer joven, pero muy rebelde, tiene problemas en el mundo académico y es expulsada, tiene que abandonar el colegio y la formación y se dedica en esos años a formarse en teología cristiana y judía, bueno, y hebrea, digamos. Y eso también le da un trasfondo importante. Luego vamos a ver que en 1924 vuelve y aprueba por libre, como se llamaba en aquella época, sin hacer cursos reglados, aprueba y entra en la universidad. Tenía una cabeza excepcional y por lo tanto entra y se convierte ya en universitaria. Ahí conoce a Heidegger. Es una mujer inteligente, atractiva. Heidegger tiene 35 años, ella tiene 17 años menos que él y se convierten en amantes. Es una relación compleja, él estaba casado, pensad la sociedad de la época también, tienen que mantener la relación muy oculta y ella llega un momento en que no soporta aquella tensión que está viviendo y al final se cambia de universidad y también de sitio. Y a partir de ese momento, pues luego de este romance, entramos ya en 1926, en donde ella va a empezar a trabajar ya en su doctorado, y es curioso, en la universidad, está en Friburgo, en la Universidad de Heidelberg, pasa por distintas universidades y va a estudiar con Husserl. Justamente por eso decía el contacto con pensamientos y con seres interesantes. Y su tesis doctoral
que la lee en 1928, dirigida ¿por quién? Por Karl Jasper, con quien va a mantener una relación de profunda amistad hasta el final de sus días. ¿Y cuál es el tema? El concepto del amor en San Agustín. Interesantísimo, porque ella, claro, ha tenido una formación en los años más jóvenes muy relacionada con la religión. Luego vamos a ver que en 1929, sigo otro escalón en esta escala de Jacob que yo he ideado, en donde va a conocer al filósofo Günther Stern, que luego cambia el nombre y se llama Günther Anders, con quien mantiene una relación que también en un momento es una relación de pareja, pero que luego la presión del medio, curioso la época que tenía que vivir esta mujer, se tienen que casar. Y se casan, aunque es un matrimonio que en definitiva va a ser un matrimonio fallido. Bueno, funciona muy bien, pero él es un comunista muy activo y por tanto trata, la militancia tiene eso también. Es decir, que ella va por un lado, él va por otro, ella se hace más sionista en estos años y de alguna manera vamos a ver que la relación pues tiene sus altibajos. Ella, entre tanto, escribe para un periódico alemán, el Frankfurter Zeitung, y asiste a distintos seminarios de grandes filósofos, como Tillich, por ejemplo, es otro de los formadores que ella va conociendo, y bueno, ahí entra también en el romanticismo. Curiosamente, empieza a estudiar todo el movimiento romántico. Es decir, que la visión de Hannah Arendt es muy poliédrica y muy global, es holística, como decíais vosotros también ayer. Y luego vamos a ver que al tener intereses distintos terminan pues separándose y ella pasa también un tiempo en París junto con refugiados alemanes. ¿Y a quién conoce? Pues a Walter Benjamin. O sea que es que es fantástico cómo se van uniendo cabezas pensantes fundamentales en la historia de la humanidad. Es como si existiera una suerte de atracción de almas en donde se encuentran y trabajan juntos por otra cosa. Ella tiene un problema y es que, como es muy crítica, le van a quitar la nacionalidad alemana y se convierte en apátrida. Y esto le provoca, y lo cuenta ella, un desgarro interior, porque no entiende que un ser humano no pueda tener una raíz en alguna parte. Y mantiene un tiempo de apátrida, ya veremos luego que más tarde logra, mucho más tarde, la nacionalidad americana. Y voy a volver en este sentido porque ella dice: el volver a tener una nacionalidad es el derecho a tener derechos. Así lo dice con esta frase. Es el derecho a poseer derechos, a tener derechos. Y esto es básico porque la patria está en una suerte de limbo jurídico y es un problema esto. Tanto es así, por ejemplo, que en la actualidad yo he estudiado muchos casos de apatridia en donde los suecos tienen la ventaja de que a los apátridas, que todavía hay, a los que le quitan la nacionalidad, los suecos automáticamente a una apátrida le dan la nacionalidad sueca. ¿Para qué? Para que haya pues una relación de raíces, en definitiva, que es importante. Y luego ya vamos a ver que, bueno, va a conocer, también a Bertolt Brecht lo conoce, es decir, es otro de los personajes que aparecen en su vida. Y luego vamos a ver que se casa con otro filósofo, con el que nuevamente y con él ya mantiene una relación más estable, y se van a los Estados Unidos. Están en Nueva York y en Nueva York escribe también, ya es una militante pro-sionista, y escribe en distintos periódicos. Vamos a ver que el New Yorker es el más importante, por lo que voy a decir más adelante con relación al juicio de Eichmann, porque ella va como corresponsal a Jerusalén justamente para asistir al juicio durante 3 meses que dura el juicio, y ahí escribe una de las grandes obras de ella.